Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras las sombras de la tarde caían sobre la ciudad, un murmullo se levantaba entre la multitud. La vibrante vida de Jerusalén experimentaba un momento de inquietud, como si una transformación divina estuviese al acecho. Los corazones de sus habitantes estaban divididos entre la esperanza y el temor, y algunos incluso comenzaron a murmurar sobre el regreso del profeta. Entre ellos, un hombre llamado Simeón, descrito en el libro de Lucas 2 y 25, quien esperaba con anhelo la redención de Israel. Simeón había dedicado sus días a la oración y el ayuno, su espíritu sediento de la promesa que el Señor había revelado a sus antepasados. Había recibido de Dios una revelación especial: no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Esa mañana, como si un impulso divino lo guiara, se acercó al templo. El aire impregnado de incienso parecía llevar consigo el eco de antiguas profecías. Cuando Simeón entró en el templo, avistó a María y a José, quienes traían al niño Jesús para cumplir con la ley. No sabía que este pequeño niño era el cumplimiento de las promesas de Dios, quien traería luz a las naciones y gloria a Israel. A medida que se acercaba, un fuego de fe se encendió en su pecho. Recordando las palabras del profeta Isaías, tembló al darse cuenta de que la espera había terminado. Isaías 49, 6. Señor, ahora despides a tu siervo en paz, exclamó Simeón, tomando al niño en sus brazos. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado delante de todos los pueblos. En ese momento, sus ojos no solo veían al niño, contemplaban el milagro de la redención destinado a todos. Un silencio reverente envolvió la sala, mientras el Espíritu Santo descendía sobre Simeón. Se sentía como el guardián de un secreto divino, una antorcha de esperanza en tiempos de duda. Ante la presencia de Dios, comprendió que este niño no solo era su Salvador, sino el futuro de toda la humanidad. Al pronunciar las palabras de bendición sobre Jesús, la gloria del Altísimo llenó el lugar, y la atmósfera se tornó eléctrica. María, observando a Simeón, meditaba en su corazón sobre las palabras del anciano. Tras cada palabra pronunciada, su alma se llenaba de asombro y temor. La vida de su hijo estaba destinada a grandes cosas, y cada profecía que resonaba con fuerza en su corazón era un recordatorio del camino solemne que debía recorrer. Mientras Simeón hablaba sobre el niño, también compartió una advertencia: él está destinado a ser la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para señal de oposición. La advertencia hizo eco en el corazón de María, mientras el rostro de Simeón se iluminaba con el entendimiento del plan soberano de Dios, que abarcaba generaciones. El estremecimiento en la reunión crecía, y un murmullo se extendía entre la multitud. La claridad de la revelación traía consigo un sentido de urgencia, instando a cada oyente a reflexionar sobre la propia fe. Las palabras de Simeón eran como un faro en la oscuridad, una luz que guiaba hacia la esperanza en medio del sufrimiento. La historia continuaría tejiendo un tapiz divino, y todos los que escuchaban sentirían el peso del llamado. Mientras la multitud se dispersaba, un nuevo misterio emergió, una profecía que aguardaba ser cumplida. Porque lo que no saben es que esta redención también traerá desafío. ¿Quién podrá soportar el costo de tan grande salvación?, reflexionó Simeón, sintiendo un eco a través del tiempo de los sacrificios que vendrían. Así, se quedó en la promesa de Dios, sabiendo que el camino hacia la gloria también atravesaría el valle de la sombra. Con su corazón palpitando por la certeza de lo que vendría, levantó su mirada hacia el cielo, donde una multitud de ángeles aguardaba para alabar a Dios. La historia de redención apenas comenzaba, y un nuevo capítulo se preparaba para revelarse, con el Hijo de Dios caminando entre los hombres. Mientras la luz del amanecer empezaba a bañar Jerusalén, un nuevo día se alzaba sobre la ciudad sagrada. Las puertas del templo se abrían lentamente, revelando el bullicio de la actividad matutina. El aroma del pan recién horneado y el sonido de los comerciantes gritando sus ofertas llenaban las calles, pero en los corazones de muchos había una inquietud que no se podía ignorar. El eco de las palabras de Simeón seguía resonando en la mente de María. El niño en sus brazos era más que un simple infante, era el cumplimiento de promesas divinas, el Mesías esperado. Mientras ella caminaba por los pasillos del templo, notó a los sacerdotes y levitas cumpliendo con sus deberes, ajenos al gran acontecimiento que apenas se había desvelado ante sus ojos. Era un pueblo que, cegado por las rutinas y tradiciones, había olvidado la esperanza que la fe puede ofrecer. José, que observaba a su esposa con una mezcla de orgullo y temor, rompió el silencio. María, ¿cómo puede ser este niño el destino de tantos?, preguntó, la angustia reflejada en su rostro. Las voces de la oposición comienzan a levantar sus cánticos. Estamos preparados para lo que está por venir. María, sintiendo el peso de la revelación, respondió con la fe que había cultivado en su corazón. No lo sé,
José, pero el Señor hace maravillas. Este niño es de Dios. Él trazará el camino. Poco tiempo después, al entrar en el templo, María y José se encontraron con Ana, la profetisa. Anciana, de gran sabiduría y paciencia, había sido testigo de la llegada del Mesías a través de años de oración en el mismo lugar. Al acercarse la mujer, su expresión se iluminó con un asombro sagrado. Este es el que se esperaba, proclamó Ana con una voz que resonaba con autoridad. La redención de Jerusalén está ante nosotros. Su espíritu fervoroso, alimentado por décadas de espera, hacía eco al unísono con las palabras de Simeón. Mientras tanto, las palabras de Simeón seguían reverberando en diversos rincones del templo, alimentando tanto la esperanza como la inquietud. Los notables de Jerusalén comenzaron a murmurar entre sí, cuestionando la verdad de las proclamaciones. Algunos sintieron el peso del inminente advenimiento del cambio. Otros se aferraron a sus antiguas tradiciones, temerosos de que la llegada del nuevo orden pudiera desbaratar sus cimientos. Sin embargo, el caos de la vida diaria no podía minimizar lo que estaba sucediendo. En un rincón, un joven llamado Natán, motivado por un ferviente deseo de entender la verdad, se acercó al grupo que rodeaba a Jesús. ¿Es posible que este niño, que parece tan simple, sea la respuesta a la pregunta que resuena en nuestros corazones? Es el fuego que hemos esperado, el lavador de nuestras iniquidades, cuestionó, dejando caer su mirada en el niño. María, percibiendo la lucha interna del joven, le respondió: la fe no se mide por lo que vemos, sino por lo que creemos. Este niño traerá luz, y su camino no será fácil para él, ni para nosotros. Pero en la oscuridad de la noche, siempre brilla una estrella. Mientras las horas pasan, el grupo crecía alrededor de la familia, cada uno enfrentando adversidades y preguntas que giraban en torno a la presencia del niño. Aquellos que se reunían sentían la presión del inminente legado. Podrían estar listos para los sacrificios que se requerirían. Con la tensión en aumento, el sol se ocultaba más allá del templo. Entonces, como un trueno en medio de un cielo despejado, una voz resonó desde lo alto, la misma que había hablado a los profetas antiguos: estoy levantando un nuevo pacto entre mi pueblo, y este niño será el medio por el cual muchos serán restaurados. Ana, levantando sus manos al cielo, hizo eco de la voz divina: en su nombre habrá sanidad, liberación y redención, pero no sin precio. Prepárense, porque la senda del sacrificio será la ruta de la gloria. Mientras las sombras se alargaban, el manto de misterio envolvía a todos los presentes. El tiempo se detuvo, y el futuro pendía de un hilo. En el horizonte espiritual, la señal de un sacrificio mayor esperaba. ¿Estarán listos para el desafío que se avecina?, se preguntaban unos a otros, sintiendo un profundo temor ante el eco de lo que estaba por venir. La historia de redención no era solo para los que esperaban. Él también era la luz para aquellos que permanecerían en la oscuridad. Así se cerró el día, pero el cielo prometía más revelaciones. El silencio antes de la tormenta presagiaba un nuevo amanecer, y la revelación del plan soberano de Dios aguardaba la debida señal. El siguiente día, la ciudad de Jerusalén despertaba, aún envuelta en la bruma de la tarde anterior. El día había comenzado como todos los demás, pero el aire estaba cargado de una expectativa casi palpable. María y José, sabedores del propósito de su hijo, se preparaban para participar en la vida de la comunidad, llevando al niño Jesús en brazos. Mientras caminaban hacia el mercado, vieron a un grupo de niños jugando y riendo. Sin embargo, algo en sus corazones les decía que no podían ignorar lo que había sido revelado en el templo. ¿Cómo podríamos permitir que el mundo continúe como si nada, cuando la promesa de Dios está entre nosotros?, murmuró José. Detrás de ellos, una sombra se acercaba. Era Natán, quien había sido tocado por las palabras de María. Si este niño es realmente el Mesías, ¿cómo pueden mantenerse en silencio? El pueblo necesita saber, preguntó con fervor, añadiendo peso a sus propias incertidumbres. María miró a Natán, sus ojos irradiaban determinación. Las palabras de Simeón no son solo sueños, son la luz que guiará a los perdidos. Pero debemos actuar con prudencia. Este camino será una senda llena de pruebas. En Éxodo 34:10, el Señor dijo: «He aquí, yo hago un pacto, y con ese pacto y promesa viene el llamado a la preparación». ¿Estamos listos, Natán? Natán sintió la urgencia en su pecho, nunca había experimentado un llamado como este. En su corazón sabía que no podía permanecer al margen. No podemos permanecer inactivos. Si este niño traerá luz, debe ser proclamado, aunque las voces se levanten en contra.
Juntos podemos ser parte de esta historia. Mientras el grupo se movía entre la multitud, un gran alboroto comenzó a formarse. Un hombre, conocido por su impiedad y por ser astuto como un zorro, apareció. Su nombre era Elías, un fariseo influyente que había oído los rumores acerca de la llegada del Mesías. ¡Qué necedad!, exclamó, el Mesías no puede ser un niño insignificante, hijo de carpintero. Debemos detener esta locura. Sus palabras cortantes resonaron en las calles, y muchas miradas se tornaron hacia él, en busca de aprobación. Este enfrentamiento provocó murmullos entre la gente. Algunos daban la espalda a Jesús y otros se sentían atraídos por la luz que emanaba de él. María, parándose frente a la multitud, sintió la presión sobre sus hombros. Elías, ¿no ves que la salvación está ante nosotros? El pueblo de Dios ha sido prometido a través de generaciones. Este niño trae la esperanza a quienes están perdidos y quebrantados. Natán se unió a su lado con valor. No se trata de los hombres que vienen antes que él, sino de lo que vendrá a través de él. No es el tiempo de la duda, sino de la fe. La atmósfera se tornó tensa, y en medio del tumulto, una voz fuerte resonó en el cielo, comenzando a silenciar a los murmullos de la multitud. He aquí, estoy haciendo algo nuevo. Desataré mi mediación a través del más pequeño. Las palabras del Altísimo se filtraron sobre todos como lava ardiente, llenando los corazones de valentía y temor reverente. Elías, tomado por una sensación de inquietud, retrocedió. ¿Acaso este niño es el elegido? Esto es un sacrilegio, murmuró, sintiendo como sus credenciales como fariseo se desmoronaban ante la verdad que estaba a la vista. María sintió el peso del juicio que caía sobre sus hombros. Cada paso que damos, necesitamos recordar. Este niño es el cumplimiento, el verdadero Cordero que llevará sobre sí nuestras iniquidades, tal como fue profetizado por Isaías. En él hallaremos nuestra salvación. Pero el camino será áspero y oscuro. La multitud comenzó a agitarse, entre la fe y la duda. Algunos se arrodillaron, mientras que otros se negaron a rendirse ante lo que no entendían. Las palabras de Ana resonaban en el aire. La influencia de esta oposición solamente hacía eco de algo más grande que estaba gestándose en los cielos. Justo cuando la tensión alcanzaba un clímax, el sol empezaba a esconderse tras las colinas de la ciudad, uninándose con la sombra del pueblo. Mientras la oscuridad caía, una sombra de esperanza se alzaba. La promesa de Dios flotaba sobre todos, y la verdad esperada permanecía en un hilo. Pero lo que aún no saben, pensó María, es que la revelación completa de este plan soberano solo ha comenzado. El tiempo de la promesa de Dios se aproxima. Las estrellas empezaban a brillar en el firmamento, anticipando lo que estaba por venir. ¿Estará el pueblo listo para lo que las Escrituras han predicho y para el sacrificio que no solo redimirá a Israel, sino a todas las naciones? Mientras la noche caía sobre Jerusalén, la atmósfera se impregnaba de murmullos y asombro. La multitud, dividida entre la sospecha y la fe, se aglutinaba alrededor de María y el niño Jesús. La lucha interna de cada individuo parecía reflejarse en las nubes que se congregaban en el cielo, como un símbolo del juicio y la revelación inminente. María, sintiendo la intensidad del momento, decidió compartir una historia que había circulado entre las ancianas del pueblo. Escuchen, comenzó, su voz resonando con la untuosa profundidad de la fe, es como en los días de Noé. Cuando el juicio del Señor llenó la tierra, solo aquellos que creyeron en la advertencia hallaron salvación. Estoy aquí para decirles que hoy se nos presenta otra vez la oportunidad de creer. El tiempo se ha cumplido y la salvación se manifiesta ante nosotros. Las palabras de María penetraron en los corazones de algunos, quienes sintieron que una chispa de luz comenzaba a brillar en sus almas. Sin embargo, la sombra de Elías se cernía sobre la escena, y su risa burlesca se alzó entre los murmullos. Tienes la valentía de profetizar, mujer, pero tu niño no es más que un infante. ¿Dónde está la prueba? Las promesas han sido frustradas antes. Natán, desbordando de un fervor recién adquirido, replicó con firmeza, las pruebas de Dios son como los relámpagos que cruzan el cielo, a veces, solo se ven antes de la tormenta. No intentes oscurecer la luz que Él ha traído. Este niño es el cumplimiento de las profecías, y en él descansará la esperanza de muchos. Las palabras de Natán encendieron el fervor de algunos mientras María nadaba entre sentimientos de angustia y esperanza. Sintió la necesidad de buscar la dirección del Todopoderoso. En ese momento, imploró en silencio, Señor, dame sabiduría. Muéstrame cómo guiar a tu pueblo.
Te he visto actuar, y sé que el tiempo de tu gloria se acerca. Justo cuando su corazón clamaba, un resplandor inusual iluminó la escena. Una figura resplandeciente apareció en la distancia, volando como un ángel de luz. Cada mirada se volvió hacia ella, abriendo los ojos a la revelación divina. Aquel ser no era como los que habían visto anteriormente, traía consigo un mensaje de esperanza. Yo soy Gabriel, enviado desde el trono del Altísimo, proclamó la figura, con una voz que atravesó las barreras del temor. El tiempo que esperaban ha llegado. Este niño, el Hijo de Dios, es la luz de las naciones. A través de él, el cumplimiento de las promesas se manifestará, no solo para Jerusalén, sino para el mundo entero. La multitud cayó en un profundo silencio, sintiendo la autoridad de aquel mensaje. Elías, aturdido, retrocedió, incapaz de contrarrestar la evidencia divina ante sus ojos. La incredulidad se desvanecía lentamente en el aire, dejando espacio a la necesidad de fe. Algunos verán, y otros no entenderán, continuó Gabriel. Pero el corazón de aquellos que crean en lo oculto será el destino hacia el que se dirigirá esta luz. La redención no siempre vendrá como la esperan. En el tiempo del sacrificio, el mundo conocerá el verdadero significado de la gloria de Dios. María miró a Natán, y en ese intercambio, se forjó una determinación. No seremos mudos ante esta verdad, susurró, estamos llamados a testificar, a ser portadores del mensaje de redención. El cielo, ahora lleno de estrellas, susurró promesas de renovación. Sin embargo, en la oscuridad, un nuevo tormento se preparaba. En lo profundo de las sombras, el destino de esa luz se encontraba en juego, un juego de fe y desafío que podría alterar el curso de la humanidad. Lo que no saben, reflexionó María, mientras se apretaba el niño Jesús contra su pecho, es que el mayor de los sacrificios está esperando ser revelado en este mundo. Lo que comenzó con el susurro de las antiguas profecías, pronto será un clamor de redención. Así, ante la brillantez de aquel ángel, se despertaba la esperanza, y en la agitación del corazón humano, se tejía el misterio perfecto del plan soberano de Dios, un plan que giraba en torno a la gloria del niño que todavía yacía en sus brazos, ofreciendo luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo se manifestarán las maravillas de Dios? La respuesta estaba por llegar, y el mundo jamás sería el mismo. Mientras Gabriel se desvanecía en la penumbra, la multitud quedó envuelta en una expectación profunda. Los murmullos de incertidumbre se convertían lentamente en susurros de devoción. María, sintiendo que había tocado una fibra sensible, levantó su voz una vez más, ahora con una autoridad renovada. Pueblo de Jerusalén, el río de la historia se está desbordando, y la hora se ha acercado, proclamó con determinación. Aquel que hoy descansa en mis brazos es el cumplimiento de profecías antiguas. Isaías habló diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y le llamarán admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, 6, el eco de la palabra de Dios resonó entre ellos, y algunos comenzaron a sentir cómo la fe se movía como viento en sus corazones. No obstante, las sombras de la duda aún mantenían su jardín oculto. Elías, desafiando la nube de fe que comenzaba a agitarse, alzó la voz, dime, María, ¿cómo puede ser que los cielos se abran para un infante? No he visto señales que validen tus palabras. Natán, aún encendido por el fervor, respondió con vehemencia, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1, su voz retumbó con la sinceridad de un corazón dispuesto a creer, pero María sabía que la fe y el escepticismo a menudo caminan juntos. Alzó su mirada hacia el cielo estrellado, buscando revelación en lo alto. En ese instante, un silencio sobrenatural llenó el aire, como si el universo mismo aguardara con gran expectativa. De repente, un murmullo celestial comenzó a fluir entre las multitudes, y la luz de una estrella brillante comenzó a danzar sobre el niño. ¿Ves?, exclamó María, apuntando con su dedo. Incluso las estrellas cantan sobre la llegada de la luz. Ellas son testigos de lo que se avecina. Esto es solo el comienzo. Y mientras sus palabras eran pronunciadas, brillaron en la oscuridad, mostrando el destello del cielo a aquellos que estaban dispuestos a mirar. Los corazones de muchos comenzaron a latir con fuerza, sus almas resonando con la vibrante verdad del llamado divino. Sin embargo, los escépticos no se quedaron callados. Fue entonces cuando, en medio de la multitud, un anciano tembloroso se acercó, su voz quebrada, pero llena de entendimiento.
Yo era uno de los que dudaban, confesó. Pero cuando mi corazón fue tocado por la luz de este niño, sentí que algo se despertaba en mí, un destello de esperanza, un eco de gracia que hacía tiempo había olvidado. El tiempo parecía congelarse, y las miradas de la multitud se encontraron revelando temores y anhelos profundamente arraigados. María aprovechó ese instante, sabiendo que el poder de la fe estaba empezando a formar un vínculo con aquellas almas. Así como el Señor dijo a Moisés, «Yo estaré contigo», hoy Él dice que el cielo se abre, y su luz resplandecerá sobre quienes lo reciban. Éxodo 3 y 12, las palabras de María se convirtieron en un puente, uniendo el pasado y el futuro en ese único niño, cuyo destino era la salvación de muchos. Sin embargo, en un rincón oscuro de la escena, un eco de resentimiento comenzó a latir. Un grupo de fariseos observaba con creciente desdén, y uno de ellos, de rostro severo, murmuró entre dientes, «No dejaremos que esta locura atrape a más incautos. Vemos que estas palabras inquietan al pueblo, y no podemos permitir que esta luz ahogue nuestra autoridad». María, sintiendo la tensión en el aire, se comprometió a no ceder ante las sombras que se cernían sobre esa noche de esperanza. Con aprecio y miedo, tomando aire, comprendió que el verdadero sacrificio no tardaría en manifestarse. La luz traería consigo la oposición de las tinieblas. Así como un cordero es llevado al matadero, así también él será entregado. Meditando en este pensamiento, comenzó a anhelar la revelación final de aquel que traería redención. Y en su interior, una certeza marcó el camino: el plan soberano de Dios estaba en marcha, lleno de sacrificio, luz y esperanza. Mientras la multitud comenzaba a desbordar en alabanzas, un nuevo temor se cernía sobre la escena. Un clima de ominosa anticipación envolvió los corazones de los fieles, dejándolos preguntándose cuán lejos llegarían las sombras en la búsqueda de ahogar la luz que ya había comenzado a brillar. ¿Estarán preparados para los inesperados sacrificios que acompañan la redención? El eco de esta pregunta resonó en sus almas, y el aire estaba cargado de una inquietante expectativa. La noche seguía envolviendo a Jerusalén en su manto estrellado, y el aire se tornaba cada vez más denso con la tensión que surgía entre los presentes. Mientras las alabanzas se elevaban, una sombra siniestra y fría se deslizaba entre las multitudes. La advertencia de la oposición estaba cada vez más cerca. «¿Qué nos dices, María?», preguntó de repente Judá, un conocido de la comunidad, cuyas palabras tenían un peso intrigante. «Si este niño es verdaderamente la promesa, ¿qué señales verán nuestros ojos? ¿Qué prueba nos brindará para que dejemos nuestras dudas? No podemos seguir los ecos de tus palabras si no hay pruebas que respalden la verdad». María sintió cada palabra como una piedra lanzada al mar de su fe. Sin embargo, en su corazón, la llama de la esperanza ardía con fuerza. «¿No ves cómo las estrellas brillan en la oscuridad?», replicó, con una mezcla de determinación y compasión. «Las señales están en todas partes, tiempo atrás profetizadas. Como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos». Salmos 19, 1. La luz de este niño es un faro que ilumina la salvación de nuestras almas. Los murmullos y las alabanzas continuaron, pero las palabras de Judá y de otros escépticos pesaban como una piedra inconmovible. Un fariseo, de pies firmes y mirada dura, se hizo paso entre la multitud, su ordenada vestimenta contrastando con la simplicidad de los que rodeaban a María. Es una locura pensar que un hijo de un humilde hogar pueda ser el Mesías prometido. ¿Cómo puede su fragilidad ser la fuerza que socavará nuestro orden? Debemos actuar, y pronto, dijo mientras a sus espaldas, otros fariseos asintieron, compartiendo su osadía. Pero surge otro anciano de la multitud, la voz temblorosa pero el juicio claro. «No olvides lo que fue dicho por el profeta Miqueas, pero tú, Belén Efratá, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Miqueas 5, 2, este niño no es un mero muchacho, sino el cumplimiento de la esperanza de un pueblo cansado. El tiempo de la redención ha llegado. A medida que hablaba, una luz aún más cálida comenzó a fluir desde el infante, inundando el lugar y tocando los corazones. Era como si el mismo cielo abriera las compuertas de la gracia. Los rostros alrededor de María comenzaron a iluminarse con una nueva fe y sus respectivas sombras se hicieron menos densas. «¿Pero quién estará listo para lo que vendrá?», preguntó una mujer, con ojos que reflejaban la angustia de su espíritu. «Tantos han esperado este día, pero el camino de la salvación no es fácil. ¿Qué sufrirán los que creen? ¿Qué sacrificios pedirán? ¿Estamos listos para recibir lo que el cielo está dispuesto a ofrecer?».
Las palabras de la mujer sembraron un silencio palpable entre la multitud. María, sintiendo cada corazón como un tambor resonante, se sintió llamada a compartir más. La prueba de nuestra fe vendrá, pero recordemos lo que nos fue dicho: Él es el Cordero, cuyo sacrificio nos llevará a la redención. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, y ya se acerca el tiempo de cumplir todas las cosas. Mientras sus palabras caían sobre la multitud, una atmósfera de reverencia se estableció. Una comprensión de que la luz, tan anhelada, traería consigo también el despojo de las tinieblas, comenzó a sentarse en sus corazones, pero en medio de este destello de luz, una inquietante chispa de inquietud se encendía en el cielo estrellado. Un vórtice de oscuridad se arremolinaba en la distancia, presagiando que aquellos que estaban preparados para aceptar la gracia también tendrían que enfrentarse al desafío que la verdad traería consigo. El eco de una nueva profecía resonó, como un susurro en el viento: no será un camino fácil, y se pedirán sacrificios, pero aunque pasemos por el fuego, no seremos consumidos. Isaías 43, 2, fue entonces que María sintió en su corazón que algo mayor estaba en juego, el designio divino que se tejía en la historia de la humanidad estaba a punto de revelarse. Todo esto es solo el comienzo, reafirmó con un nuevo ardor, pues lo que pronto se manifestará será un acto de amor y redención que cambiará el destino de muchos. Mientras la multitud comenzaba a compartir visiones de lo que venía, la breve obscuridad que se cernía en el horizonte susurraba secretos inquietantes: el plan soberano de Dios se desplegaría de maneras que muy pocos aún podían imaginar. ¿Quién podría estar preparado para la grandeza de lo que ya estaba gestándose en el corazón del niño? La pregunta colgaba en el aire, una invitación a la fe y un arrebato a la verdad. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, los rostros iluminados por la esperanza aún resonaban con el eco de las palabras de María. Pero la atmósfera cargada de expectativas no se disiparía tan fácilmente, algo profundo y desconocido palpitaba en el aire, como un presagio que se acercaba. Mientras el pequeño Jesús yacía tierno en su lecho, un grupo de hombres se movía sigilosamente en las sombras, observando. Eran los fariseos y sus aliados, buscando trazar un plan que interrumpiera la promesa que comenzaba a tomar forma. La angustia en sus corazones se transformaba en desesperación. Este niño, murmuró uno de ellos, amenaza con desmantelar nuestro mundo. ¿Qué tan lejos estarán dispuestos a llegar los que lo siguen? Sin embargo, entre el murmullo de la multitud y la inquietud de los opositores, un anciano de larga barba blanca se acercó al portal donde María había dado a luz. Su nombre era Simeón, un hombre justo y piadoso que había esperado por la consolación de Israel. He sido guiado aquí por el Espíritu Santo, dijo, sus ojos fijos en el recién nacido. Él me ha prometido que no vería la muerte sin antes haber visto al Mesías. María, viendo la devoción en su mirada, sintió que su corazón se conmovía. El propósito de Dios también llegaba a aquellos que buscaban su gloria. Simeón tomó al niño en brazos y exclamó: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, 29-32, las palabras de Simeón resonaron en la multitud. Algunos alabaron a Dios, mientras otros murmuraron con recelo. ¿Cómo puede un niño ser la salvación del mundo?, se cuestionaron en sus corazones. María notó la mezcla de fe y duda, e intervino con gracia: cada uno de nosotros está llamado a caminar en la luz. La redención no es solo para los justos, sino también para aquellos que buscan la transformación de su espíritu. La voz de María era poderosa, impregnada de la gloria que emanaba del niño. Simeón, con una mirada llena de sabiduría, se dirigió a María: ten cuidado, porque este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Y será señal de contradicción. Lucas 2:34, las palabras eran serias, y la gravedad de su advertencia hizo que el aire se tornara aún más tenso. Justo en ese momento, Ana, una profetisa anciana, apareció entre la multitud. Ella había dedicado su vida al servicio en el templo, orando y ayunando. Al ver al niño, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Acaso no ves que la salvación se asoma? La esperanza que había estado oculta por generaciones se revela ante ti, y proclamó con fervor. La luz que emanaba del niño comenzó a atraer a más y más personas. Corazones que habían estado cerrados empezaron a abrirse a la posibilidad de un nuevo pacto, una nueva esperanza. Sin embargo, entre la luz que traía el Mesías, un oscuro susurro circulaba por las calles, referenciando una fecha, un momento de separación que vendría:
el sacrificio que se alzaría sobre las sombras de la humanidad. Este es solo el principio de un camino arduo, reflexionó María, sintiendo en el fondo de su ser que lo que venía era mucho más que la simple celebración de un nacimiento. La revelación de Dios en su forma más pura estaba en juego, y con ella, el dilema existencial de toda la humanidad. La noche se tornaba aún más profunda, pero dentro de esa penumbra, un nuevo amanecer se anunciaba. Todo estaba a punto de cambiar. Estamos preparados para el sacrificio, pensó María, mientras un escalofrío recorrió su espalda. Las palabras de Simeón y Ana seguían en su mente, recordando que la luz traía consigo una inevitable confrontación y así, la pregunta flotaba en el aire: ¿quién será capaz de ir al encuentro de la verdad que se avecinaba y que maduraría en el sacrificio? La esperanza, unida al sufrimiento, danzaba en la fragilidad de aquel niño, y las sombras acechaban, aún sin comprender el verdadero propósito del plan soberano de Dios que, sin ser visto, se cernía sobre ellos. Algo monumental estaba por revelarse, un camino que llevaría a muchos a las puertas de la redención y a otros a la ruptura de la fe. La noche continuaba su marcha silente, mientras las estrellas ante el firmamento brillaban con la misma promesa del cielo que había guiado a los sabios. La paz que seguía al alboroto en Belén era solo un velo del clamor que se cernía en la mente de muchos. Los corazones de aquellos que esperaban la redención de Israel latían con esperanza, pero entre ellos también se alzaban sombras de desconfianza y temor por lo que estaba por venir. María, con el niño en brazos, sintió el peso de esos miedos. Mientras la luz del amanecer comenzaba a asomar por el horizonte, su mirada se detuvo en los rostros de los fieles que se habían congregado. Entre ellos, se hallaba un grupo de personas, ancianos y jóvenes, que buscaban respuestas en la dulzura del niño. Ellos eran el testimonio del anhelo del pueblo, soñadores que habían sido arrastrados por corrientes de agonía y promesas olvidadas. Ana se acercó a María y le tomó la mano, exclamando: «Esta es la luz que brillará en la oscuridad». El tiempo de la espera ha terminado, la promesa de un nuevo pacto se establece aquí mismo. Las palabras de la profetisa tocaban las fibras del alma de aquellos que escuchaban, aún bajo el abrigo de la noche. Él es el amor que desvanece el temor y la esperanza que renueva la fe. Y así, al alba, un sonido reverberante se alzó en el aire, como un eco que resonaba desde lo alto. Fueron susurros de los cielos traídos por ángeles, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Lucas 2:14, algunos en la multitud se postraron, sintiendo la presencia de lo divino, una manifestación que iban a conocer como la salvación misma. Sin embargo, en las sombras se cernía la inquietud de los fariseos. A medida que escuchaban las palabras de Ana y Simeón, la ansiedad se transformaba en ira. Uno de ellos, el más joven y ambicioso, lanzó un grito: «No lo permitiré. Este niño es un enemigo del orden establecido. Si permanece, nuestro poder se desvanecerá como la neblina al amanecer». La conspiración comenzaba a tomar forma en su mente fértil, como un veneno que crecía en su corazón. María, sintiendo el alboroto en el aire, se dirigió a su hijo. «Pequeño mío, en tu fragilidad hay una fortaleza que lo transforma todo. Aprende del amor y la gracia, porque el mundo pronto requerirá de tu luz». Sin saberlo, esas palabras ya estaban sembrando en el corazón del niño, buscando el cumplimiento de su propósito. Los días se desvanecían en el horizonte con la rapidez de las sombras, y la revelación de Dios maravillaba y desafiaba a muchos. Pero Simeón, aun con su alegría, no podría dejar de pensar en las palabras difíciles que Dios le había señalado acerca del niño. «Una espada atravesará tu alma», había dicho, y sentía el peso de esa profecía pesando sobre María. A su lado, Ana veía a las mujeres y a los hombres que habían comenzado a seguir al niño, temerosos y cautelosos, pero sin poder resistir el llamado de la promesa. «Los corazones están a punto de ser confrontados», dijo Ana, su voz llena de determinación. «Aquello que está destinado a ser revelado pronto nos llevará más allá de nuestros entendimientos humanos. Camino que parece difícil, pero que será glorioso». Mientras la multitud celebraba bajo la luz naciente, el niño Jesús comenzó a despertar en el mundo algo que jamás podría ser visto antes. Pero lo que las multitudes ignoraban era que el príncipe de las tinieblas ya movilizaba sus fuerzas, susurros de rebelión flotaban en el aire, una lucha inminente que aguardaba. En ese contexto resplandecía una verdad: sobre las sombras acechaban la traición y el sacrificio, delineando el camino de la liberación que Dios había trazado desde los cimientos del mundo. Así, la preparación del sacrificio estaba apenas comenzando, pensó María, sintiendo el escalofrío que marcaba la sombra del futuro. Y así, la promesa de Dios se mostraba, empujando a hombres y mujeres a la encrucijada entre la fe y el temor,
donde el sacrificio se entrelazaba con la esperanza. La luz que se manifestaba del niño traía consigo una pregunta que llenaba el aire: ¿cómo sería el camino hacia la redención que se avecinaba, y qué precio debía pagarse por la salvación de muchos? La luz del amanecer se filtraba por las calles de Jerusalén, iluminando los rostros expectantes que se congregaban alrededor de María y el niño Jesús. La atmósfera estaba cargada de un aire de anticipación, la salvación misma andaba entre ellos, y cada corazón vibraba en respuesta a la promesa del Altísimo. Mientras la multitud se reunía, un grupo de fariseos, liderados por Elías, contemplaba la escena con creciente impaciencia. Sus miradas denunciaban el temor que les producía la influencia de un niño que podía cambiar el orden establecido. «No permitiremos que esta locura nos arrastre», murmuraba Elías, dirigiéndose a sus aliados. Decididos a desafiar la esperada llegada del Mesías, trazaron un plan para desacreditar a Jesús. «¿Cómo podemos detener esta corriente de fe?», cuestionó uno de los fariseos. Elías, con astucia, propuso que aprovechara el mismo corazón dividido de la gente. «Le haremos preguntas difíciles, le expondremos ante el pueblo como un simple niño, y la duda nacerá». Mientras tanto, María sintió la inquietud que se cernía sobre la multitud. Con fe, decidió hablar una vez más, su alma resonando en los corazones ansiosos. «Pueblo de Jerusalén, este niño está destinado a ser la luz y la salvación para los perdidos, pero también será un signo de contradicción. ¿Están listos para recibirlo? La salvación no es solo un regalo, sino un llamado a la transformación». Lucas 2, 34-35, las palabras de María sembraron semillas de fe, pero el grupo de fariseos comenzó a avanzar. «Preguntemos al niño sus enseñanzas», insistió Elías, mientras se acercaban a ella. «Maestro, ¿qué dirías a aquellos que todavía dudan de tu origen? ¿Tienes algo que demostrar?». María, sintiendo el peso de la acusación, miró al niño, quien parecía tener una luz que desbordaba incluso desde su interior. «Este niño tiene más que palabras. Su vida hablará por él, y el tiempo revelará quién es realmente», respondió con gracia Elías. Sintiendo la resistencia de la fe en María, se volvió hacia la multitud. ¿Creerán en las palabras de una mujer y su niño, o el pueblo en su sabiduría y leyes? Despierten. Este es solo un niño, una ilusión en la que se aferran los desesperados. Pero en la multitud, había quienes se resistieron a la duda. Un anciano de la comunidad se destacó, con voz temblorosa pero firme. «Yo he visto el poder de Dios en este niño. He visto la luz que ahoga la oscuridad». Sus palabras prendieron un fuego en el corazón de muchos que habían llegado con dudas, comenzando a hacer eco con sonidos de fe. Elías, decidido a desatar confusión, retó al anciano. «¿Acaso has visto realizar milagros? ¿Dónde está la prueba de que este niño es el Mesías?». La multitud murmuraba, y los corazones palpitaban con la presión de la verdad que se manifestaba. María exclamó: «La prueba de la fe se encuentra en el sacrificio de cada uno. Pero también vendrán señales. Y en su tiempo, aquellos que perseveren verán a este niño caminar en la luz». El sol ascendía en el cielo, proyectando una luz dorada que iluminaba la escena. Algo en el aire parecía vibrar con el poder de la promesa en desarrollo, como si el mismo cielo estuviese observando en silencio y aguardando el momento culminante. Entonces, de repente, un ángel apareció entre la multitud, y el murmullo se detuvo. «Yo soy Gabriel, enviado a anunciar que este niño no solo es el Mesías, sino el camino hacia la salvación de toda la humanidad. Crean en él, porque la gloria del Señor brillará a través de sus obras». Con su presencia, la incertidumbre se desvanecía, y la luz divina reavivó la fe en los corazones de muchos. Elías, sintiendo que su poder disminuía, gritó: «No podemos permitir que esto continúe. Debemos actuar, y debemos actuar ahora». Pero María, sintiendo que el tiempo para el sacrificio había llegado, levantó la voz. «Las sombras desearán ahogar esta luz, pero no se detendrán ante la verdad. El sacrificio hará brillar la luz de la victoria sobre la muerte. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo». Juan 1:29, con esa proclamación, un silencio reverente descendió sobre la multitud. La comprensión de que estaban ante algo trascendental comenzó a formar en todos ellos olas de esperanza. Muchos se arrodillaron, y lágrimas de gratitud brotaron de aquellos que veían la verdad. Mientras la luz de aquel día iba aumentando, la promesa de Dios se entrelazaba con la historia de la redención. Algo mayor estaba en curso, un sacrificio, un camino que revelaría el amor inquebrantable del Creador. María miró a José,
y en su mirada se encontraron la determinación y la esperanza. Sabían que el destino de su hijo no era fácil, un sacrificio mayor se avecinaba, y junto con él, la gloria de Dios se manifestaría en toda su plenitud. Así, el día avanzaba, y con cada latido, el futuro se tejía en torno a ellos. Las sombras podrían cernirse, pero la luz brillaría más fuerte, iluminando el camino hacia la redención. La historia apenas comenzaba, y el universo entero aguardaba la llegada del día en que la promesa se cumpliría en gloria, mientras María y José sostenían a Jesús, el niño que cambiaría el destino de la humanidad. Un eco resonante se escuchó: la salvación de Dios ha venido, y con ella, la esperanza eterna por el sacrificio perfecto. Así se cerró este ciclo, pero la saga de la redención apenas estaba en su inicio, rompiendo las cadenas de la desesperanza y uniendo todas las naciones bajo la luz de un nuevo pacto. Este es el momento de que todos nosotros escuchemos el llamado y decidamos ser parte de esta historia divina. ¿Estás listo para el viaje de fe que se avecina? Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.